Un viernes más, estamos con Javier Barbacoa. ¡Aplausos! Un viernes más, Tiempo Muerto. El libro de don Javier Barbacoa. Y vamos a analizar Tiempo Muerto, ¿vale? Que se vea bien. ¿Vale? Tiempo Muerto, ¿vale? Libro de don Javier Barbacoa, de los muchos que ha escrito. Y vamos a analizar la tercera y última parte del libro, porque en episodios anteriores habíamos hablado de la primera y la segunda. Entonces, en el día de hoy, que me dijo un compañero, un buen amigo, un alumno que tuve, me dijo, profesor Jaume, no es correcto decir en el día de hoy, porque es como una especie de ¿cómo te diría? De reiteración, en el día de hoy. Claro, ya es hoy, ya está. O sea, no hace falta decir en el día de hoy, sino hoy. O sea, hoy, pues hoy vamos a hablar de la tercera y última parte de Tiempo Muerto. ¿Y de qué va Tiempo Muerto? De un análisis filosófico acerca de lo que podemos entender por tiempo y del uso del tiempo que las distintas civilizaciones han ido dando al mismo. Pero don Javier, en la última parte, se adentra en los tiempos actuales para hablarnos de lo que es el tiempo, nunca mejor dicho. Y la primera pregunta que le podríamos decir es, ¿qué debemos entender por posmodernidad y si ahora nos encontramos en la posmodernidad? Bueno, hay todo un debate sobre lo que es la posmodernidad, qué es la posmodernidad. Incluso algunos niegan que la posmodernidad sea real. Sin querer entrar en este profundo debate, podríamos considerar que la posmodernidad es el fracaso o es el intento de superar el fracaso de lo que fue la modernidad. Sin lugar a dudas, lo que hemos llamado modernidad, ya lo vimos en la anterior entrevista, en la modernidad se elaboran los conceptos de historicismo, de historia, de revolución, de cómo la humanidad avanza colectivamente hacia una especie de plenitud dirigida por unas leyes inmanentes en la historia. Y esto es lo que hemos llamado los grandes relatos. Los grandes relatos no han sido más que una secularización del relato religioso en la cultura judio-cristiana, que, como también vimos, era la única cultura que marca la linealidad, el final de la historia, no el tiempo cíclico, repetitivo, de etapas, sino que esa idea religiosa la racionalizó, la cristalizó, la desprendió de lo sagrado para convertirla en una especie de absoluto profano. Pero este discurso, este metarrelato se hunde, la racionalidad se hunde, y la posmodernidad es un intento de salvaguardar algunos valores de la ilustración, de la racionalidad, pero también manifiesta como un gran rechazo a los metarrelatos. Se queda en los microrelatos, en las microideologías, en el personalismo, en el subjetivismo, en toda una pluralidad de multiculturalismos. Es, digamos, una especie de mezcolanza extraña donde, por un lado, queremos rescatar unas ciertas inquietudes de lo que hemos llamado tribalismo, pero bajo forma de neotribalismo, por ejemplo, buscar códigos de identidad que no correspondan a los clásicos estados jacobinos que salieron con la Revolución Francesa, sino que aparecen pues formas de identidad grupales, formas de identidad incluso en formas de nacionalismo, formas de identidad nuevas. En la posmodernidad ya no hay la lógica colectiva, no funciona yo hago algo por el bien, por una gran revolución, o yo hago algo por encaminar mi sociedad y mi comunidad hacia algo mucho más sublime que el estado presente, sino que todo gira ya en torno a mí, digamos. Por eso encaja muy bien la historia, la posmodernidad con el estado de bienestar, ¿no? Si la modernidad era que el sujeto tenía que servir al Estado, ahora es el Estado el que me tiene que hacer feliz, el Estado me tiene que conceder todo el bienestar. Pero este bienestar en la posmodernidad, o este estado de bienestar, también acaba generando y manifestando y expresando muchas formas de malestar, ¿no?
digamos, en la posmodernidad, es también un malestar psicológico, es un no saber dónde estoy, es un constante buscar novedades y cosas nuevas, porque todo aquello que creíamos hace 50 o 100 años que eran verdades absolutas de la modernidad, o todo aquello que eran principios inmemoriales de la religión, ya en estos momentos ya no se sustenta nada, ¿no? Y entonces el hombre está como liberado, pero a la vez en un vacío. Entonces, dentro de lo que es este concepto de neotribalismo, ¿no? Es el tercer apartado del libro, que lo titulas así, ¿no? Neotribalismo o los escapistas de la modernidad. También nos hablas de el nihilismo. ¿El nihilismo qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es el nihilismo y cómo se vincula con la posmodernidad? Sí, paradójicamente el nihilismo parece que es una actitud de rechazo de la modernidad o de rechazo de la racionalidad. Pero el nihilismo vendría a ser más bien la continuidad lógica del racionalismo. Es decir, cuando en una fase reciente la humanidad ha pretendido conocerlo todo racionalmente, no dejar ningún espacio a lo sagrado, no conceder ningún tiempo a lo sagrado, digamos, hacerlo todo profano, todo secularizado. Entonces, este triunfo aparente de la razón es como si se quedara sin suelo donde sujetarse, y a partir de ahí es donde el nihilismo es la sensación de que como la razón no me ha llevado a ningún fundamento de la existencia, pues no me queda más remedio que aceptar que por la razón que nada tiene fundamento. Entonces la propia razón deja de tener razón. No sé si me explico, ¿eh? Sí. Es una paradoja, ¿no? Es muy paradójico, pero es querer agotar la racionalidad. Entonces, una vez he agotado toda la racionalidad y he querido interpretarlo, toda mi existencia racionalmente, es como que la razón me dice, no hay ningún sentido en las cosas. Entonces, al no haber ningún sentido en las cosas, el nihilismo es aprender a convivir o vivir con uno mismo en una existencia sin sentido, que esto ya lo decían los existencialistas, que en el fondo eran posmodernos, que venían a decir, tanto Sartre como Camus, como estos autores, que la única forma de poder vivir la existencia es no plantearse el metarrelato, es no plantearse el drama, es no plantearse el gran sentido de la existencia. Por eso hay una obra de Camus que es La caída, ¿no? que bueno, viene a ser una descripción de todo un personaje que está, creo que en Túnez, y está en una situación absolutamente de hundimiento social, hundimiento cultural, y él es pues un nihilista, ¿no? Y ante el drama, pues dice, no siento nada, ¿no? Simplemente vivo la vida sin sentir el drama de la existencia, ¿no? Antes, los nihilistas, que eran especialmente los románticos decimonónicos, veían que lo lógico era acabar suicidándose, ¿no? Por eso la famosa asociación entre el romanticismo y suicida. Ahora el nihilista se ha convertido en una especie de cínico ante la existencia, ¿no? No me voy a suicidar, pero tampoco le voy a buscar el sentido dramático de la existencia, y simplemente voy a vivir cínicamente la existencia, ¿eh? Y esto sería el nihilismo, no tanto como actitud filosófica, pero sí como actitud sociológica de mucha gente. Va, entonces, igual esto se aparta un poquito del tema, pero es una curiosidad. Entonces, el nihilista, o sea, ¿cuál sería la relación entre el nihilismo y la norma moral y los conceptos ontológicos clásicos de toda la vida? Es decir, para el nihilista, ¿existe verdad? ¿No existe verdad? ¿Hay verdad moral? ¿Hay bien moral? ¿Hay verdad ontológica o no? ¿O sencillamente se encuentra con una vida que vive a su manera? Bueno, el nihilista, a diferencia del clásico ateo, también decimonónico o incluso ilustrado, que creían en ciertos principios, aunque fuera en el materialismo, aunque fuera en la negación de Dios, ellos tenían que cargarse una ontología cristiana y sustituirla por otra ontología, y esa ontología tuvo grandes filósofos como Kant, como Hegel, como grandes hombres que a través de la razón intentaban
con una comprensión global de todo, de la humanidad, de la historia, del conocimiento, de la filosofía, de la ética, de la moral, y crear grandes sistemas filosóficos que todo encajara racionalmente, ¿no? Pero el nihilista es el que rechaza buscar principios, aunque sean principios siquiera anticristianos y que sustitutivos de la religión, sino que cree, fluye, es la idea de Bauman del mundo líquido, ¿no? Donde todo principio es una molestia, es como atarme, es como retenerme, y en cambio se quiere experimentar la existencia como si fuéramos algo fluido, ¿eh? El líquido, digamos, sabe escaparse de todo obstáculo físico, de todo principio, de todo pilar, de todo fundamento, o como las goteras en la casa, que el agua consigue filtrarse por todos lados, y así parece que soy más libre. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que no tengo forma, no tengo consistencia, no tengo... y por eso la psicología del nihilismo moderno es una psicología muy especial. Algunos, y yo me sumaría a esta tesis, lo identificarían también con un proceso ya de decadencia de una civilización, donde el hombre ya no tiene como esas fuerzas para enfrentarse a paradigmas, a crear nuevos paradigmas, a romper antiguos paradigmas, pero buscar interpretaciones de tener cosmovisiones, interpretar la realidad desde un macroprincipios. Todo esto el nihilista ni le interesa, ni lo quiere hacer, ni tiene energías y fuerzas para eso. Por eso el nihilista es esencialmente un individualista, encerrado en sí mismo, en su mundo, y a partir de ahí, desde su sujeto, todo lo demás es subjetividad. Hasta ahora el hombre, equivocadamente o no equivocadamente, se consideraba un sujeto que buscaba su relación con los objetos, con la realidad. Pero en este momento el nihilista acaba negando la realidad, porque la realidad es parte de su propia subjetividad. Y por eso el nihilista no tiene ningún principio moral. Iría contra su propia naturaleza, contra su propia esencia. Hay tres cosas, Javier, que igual me estoy apartando un poco del concepto, pero me interesa abordar y a ver, es decir, todo el discurso que has planteado, el tema de liberarse de algo, liberarse de los principios, el tema me suena mucho, o sea, en relación con el nihilismo, a liberarse de todo y por lo tanto a no tener, como decías, consistencia, ¿no? Por un lado me suena a marxismo, como una especie de conclusión lógica también del marxismo cultural. Por otro lado, también el tema de fluir me suena mucho a estos planteamientos orientales a los que la gente cada vez más parece ser que está siguiendo como un sustitutivo de la religión, todo el tema de yoga, etcétera, que oigo mucho esta palabra de fluir, ¿no? El tema de yoga y el fluir del ser humano, ¿no? Y luego todo este subjetivismo al que tú aludes, pero es curioso como ver cómo personas que tal vez manifiestan que todo es subjetivo, todo es relativo, pero luego sus adveraciones son o deben ser como una verdad absoluta. Es decir, todo aquello que es precisamente cuando ellos afirman que no existe verdad, cuando ellos afirman de que no existe realidad, cuando ellos afirman de que no hay principio moral, ese subjetivismo paradójicamente luego se traduce en un objetivismo aplastante. Entonces, en otras palabras, o sea, la relación del nihilismo con el marxismo, con todas estas culturas orientales en el ámbito pseudo-religioso y también en relación con lo que sería un subjetivismo que paradójicamente se quiere enaltecer como cosa objetiva, ¿no? ¿Cómo ves esto, Javier? Sí, bueno, me has planteado una enciclopedia. Perdona, pero son cosas con las que te vas encontrando en el día a día y dices, hombre, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lo podemos analizar esto? A ver, está clarísimo que una vez muerta la modernidad y muertos los metarrelatos, el marxismo como gran doctrina o como gran ideología del siglo XX también tiene que morir, cae el marxismo, pero lo sustituye lo que llamamos el neomarxismo. El neomarxismo a través de la Escuela de Frankfurt ha ido derivando pues, en muchas formas filosóficas, estructuralismo, postestructuralismo, que todas se van acercando a la mentalidad nihilista, posmoderna. Es intentar interpretar la realidad desde este a priori nihilista.
Lo cual no significa que se haya exterminado el marxismo, sino que el neomarxismo, digamos, deja esa especie de semilla que antes era colectiva, que era la liberación de la humanidad, la necesidad de liberar la humanidad. Y si yo me tenía que sacrificar como proletario por mi clase social para que fuera liberada y toda la humanidad llegara a la plenitud, pues ese sacrificio era histórico, se hacía dentro de la historia y valía la pena. Esto era, en grandes líneas, lo que podría defender el marxismo clásico. El neomarxismo lleva, digamos, se traslada a la interioridad y a la subjetividad a través de la Escuela de Frankfurt, y entonces es cuando se busca la liberación, pero a partir de no un esfuerzo colectivo y una lógica colectiva, sino de mi propia individualidad. Y por eso, si uno coge los viejos diccionarios de filosofía marxista, que eran, digamos, la doctrina oficial, donde se recogía todo lo que se pensaba o se tenía que pensar como buen marxista, stalinista, leninista, pues, por ejemplo, cuando se habla de la sexualidad, literalmente se dice la sexualidad es una potencia de la materia, pero que tiene que ponerse al servicio de la lucha del proletariado, hasta la sexualidad se tendría que poner al servicio de una causa más grande. En cambio, lo que hace el neomarxismo es, en este paso a la posmodernidad, es convertir la sexualidad en una liberación subjetiva personal, de tal forma que incluso yo puedo cambiar mi sexualidad que me ha dado la naturaleza. Yo hago la gran revolución. Por eso, mientras que el marxismo clásico estaba contra la homosexualidad, porque la consideraba una degeneración burguesa, y así aparece en los grandes volúmenes de filosofía marxista que eran oficiales, se publicaban en la URSS y luego se traducían a todas las lenguas del mundo para que todos los marxistas supieran qué es lo que había que seguir. Pues es evidente que ahora nos encontramos en esta especie de subjetividad donde pues la homosexualidad es parte de tu identidad que tú decides individualmente, y por lo tanto en el fondo subyace la misma idea revolucionaria, pero ha desaparecido la lógica colectiva por la lógica de mi bienestar o mi autorrealización individual. Que mientras también, si continuando con lo que tú preguntas, mientras que el marxismo era un materialismo y por lo tanto, de hecho en los orígenes teóricos del marxismo todavía hay ciertos socialistas que interpretan que la revolución es una especie de buscar un nuevo cristianismo, incluso aparecen obras tituladas así, el nuevo cristianismo de Saint-Simon. Bueno, hay muchísimas obras del primer marxismo que todavía intentan conciliar lo espiritual y la lucha por la justicia social, pero Marx, digamos, determina en una serie de congresos de las ligas comunistas que la lucha proletaria, la revolución, tiene que ser esencialmente atea, materialismo. Pero, ¿qué pasa con el materialismo? Que también te tienes que sujetar a algo superior, que son las leyes de la materia. Y, por lo tanto, hay que reconocer que incluso el hombre, siendo materia, está sometido y sujeto a algo. Entonces, la posmodernidad esto no lo puede soportar y rescata, en ese neotribalismo que decíamos, rescata, pues, una especie de pseudo-espiritualidad, una mezcla de materialismo y espiritualismo. Por cierto, esto lo dice ya Santo Tomás cuando dice que en cierta medida en el hombre materializamos lo espiritual y espiritualizamos lo material. Muchas veces se mezcla el espíritu con el alma, las cosas, y el espíritu, perdón, con el cuerpo. Y entonces esto se ve muy claramente ahora, como mucha gente quiere hacer de su alma una cosificación, entonces todo lo tenemos que explicar biológicamente, neuronalmente, la libertad y la voluntad solo están en el ADN, nuestra crueldad. En cambio, y entonces hacen un determinismo del espíritu, que es lo que nos da la libertad. En cambio, el cuerpo, que es material y está sometido a las leyes de la física, pues lo pretendemos convertir en nuestra identidad única y exclusiva, y por eso la gente hoy se tatúa, se pone piercings con su cuerpo y lo rehace, se quiere reafirmar espiritualmente en su cuerpo. Esto lo digo porque explicaría muy bien por qué hay esta filosofía neotribal de una especie de espiritualismo
que expresó muy bien y luego recogió un anuncio en una entrevista a Bruce Lee con ese "Be water, my friend", "Be water, my friend", déjate fluir, deja ir, no hay nada sólido, que decíamos antes. Entonces, a partir de ahí, eso que es un materialismo adquiere formas de espiritualidad. Por eso en la posmodernidad, siendo esencialmente atea, no decide manifestarse atea como antideísta, sino agnóstica. El agnosticismo es un no sé, pero no sé lo que es Dios, pero tampoco quiero saberlo, no sé si me explico. El ateo quiere saberlo racionalmente para negarlo. El agnóstico posmoderno ni siquiera quiere planteárselo. Y entonces, como aceptar un materialismo con unas leyes que además serían naturales, que nos exigirían una correspondencia de nuestra naturaleza con lo que somos, y por lo tanto yo no podría decidir mi sexualidad, yo no podría decidir ni siquiera mi inteligencia, mi nivel de inteligencia, pues en un momento determinado yo voy a liquidar todo ese materialismo clásico, racional, fruto de la Ilustración, y lo voy a mezclar con una espiritualidad que me permitirá no sujetarme siquiera a principios morales trascendentes, religiosos, no sujetarme a nada que pueda determinar incluso mi destino universal, eterno, más allá de la vida y de la muerte, sino que igual que yo decido las cosas aquí en la vida, yo incluso puedo decidir qué es lo que me pasará cuando me muera. Entonces yo puedo decidir si me voy a reencarnar, me puedo decidir si me voy a disolver en la nada como el budismo, voy a decidir cómo me tienen que enterrar, por lo tanto no tengo que sujetarme a las costumbres y tradiciones de mi cultura, y por eso vemos como en poquísimas décadas se ha transmutado pues las formas de elegir el enterramiento, que no dejan de ser un reflejo de eso, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la cuestión de ese yo, la paradoja de ese subjetivismo al cual yo me agarro, resulta que me convierte en un yo absoluto. Un yo absoluto. Perdona, pero es imposible mantener un debate racional con determinado tipo de personas que absolutizan precisamente eso. Sí. Es una paradoja, es decir, no puedes, o sea, cuesta mucho entrar en un debate, en una contraargumentación, porque precisamente de ese subjetivismo niegan precisamente todo aquello que provenga de otra argumentación o de otra tesis, ¿no? Es una cosa impresionante. Perdona, Javier, por haberte cortado, perdona. Porque, muy bien, muy bien. Porque cada uno en la posmodernidad, como nos hemos creado nuestro microcosmos, ya no podemos compartir una cosmovisión general. Entonces, si alguien pone en duda mi microcosmos, es como si pusiera en duda mi existencia, mi razón de ser, mi propia vida. Entonces, por eso la gente se cierra y se convierte en este yo absoluto. Y más aún, mi propio yo se acaba convirtiendo, que es un sujeto, se acaba convirtiendo en un objeto de mí mismo, ¿no? Y esto, cuando llegamos a esta situación, aparece lo que algunos autores han llamado el yo expansivo, que resulta que yo soy todo subjetivo, tenemos que ser tolerantes con todo, pero al final la tendencia es que yo tengo que imponer mi forma de ver a todos los demás, porque si no, pondría en duda mi existencia. Y de ahí la paradoja, que también seguro que tú has tenido la experiencia, y la hemos tenido muchos, que los que se dicen más tolerantes con las son los menos. Los más intolerantes. En cambio, aquella gente que se afirma unos principios y los afirma con una seriedad o con una honestidad intelectual, a partir de ese momento puedes abrirte, intentar discutir, dialogar, entender al otro, y entonces nos llaman intolerantes porque afirmamos unos principios, pero en el orden práctico, digamos, tenemos una capacidad de, incluso la inquietud de entender para los demás porque piensan lo que piensan. Mira, es que esta experiencia la he estado precisamente viviendo hace poco en un determinado foro, precisamente, pero es que clavado a lo que tú dices. Es decir, a veces los que más enarbolan la bandera de la libertad, del ser uno y tal, su propio argumentario a veces es mucho más absolutista que aquellos es que es clavado, no sé, no tengo más explicación, Javier, es que es clavado, que tal cual tú lo defines, tal cual lo he experimentado a lo largo de mucho tiempo y últimamente también.
Sí, porque, a ver, de lo que estamos hablando no estamos hablando solamente de meras planteamientos filosóficos, sino que en el libro, y yo lo he intentado abordar desde la sociología y, por lo tanto, desde una realidad sociológica experimentable como en cuanto que personas y seres sociales que somos y que estamos en constante comunicación e interacción, ¿no? Y entonces, esto es también la paradoja, ¿no?, que yo a veces les planteo a mis alumnos. ¿Qué es el individualismo? Pues es la afirmación de que yo no dependo de la masa, yo no soy parte de la masa, yo no soy parte yo puedo decidir mis principios, yo puedo decidir mis criterios morales. Muy bien. Parece que es una decisión individual. Pero cuando toda una sociedad de repente se hace individualista y todos aceptan o afirman que son los únicos que pueden decidir sus principios, que son los únicos que pueden decidir subjetivamente sus valores, pueden decidir lo que quieren y no quieren hacer, pues ya no estamos. El individualismo no es un fenómeno individual, es un fenómeno de masas, ¿eh? Y entonces, por eso, por mucho que nos hayamos querido liberar o bien de lo que ellos llamaban las cadenas de la religión, lo llamaban la modernidad, o bien del absolutismo de la razón de la modernidad, ahora, sin querer, en nombre del individualismo, quedamos sujetos a la subjetividad, ¿no? Y de tal forma que cualquier persona que se atreva a afirmar de que hay principios, esa persona tiene que ser excluida del colectivo porque está poniendo en duda el paradigma de todos. O sea, el propio individualismo es un paradigma colectivo. Esa es la paradoja. En el fondo acaba siendo una aparente verdad contra la verdad, para que me entiendas. Es decir, el subjetivismo que acaba ascendiendo como objetividad absoluta, lucha o se enfrenta contra aquellas tesis que entienden que hay una verdad, efectivamente, que trasciende al ser humano en su naturaleza, en su trascendencia espiritual, y ahí es donde se produce el choque. O sea, es aparente verdad contra verdad, para que nos entendamos. Sí, sí, porque todo subjetivismo, para poder soportarse, necesita erigirse como un principio, ¿no? Y además como un principio inmutable, ¿no? Todo es subjetivo, pues ya es un principio inmutable. Y entonces, en esa aparente verdad, en esa aparente construcción ideológica, es donde está el error. Pero y la necesidad de enfrentarse a todo aquello que sea verdadero, porque entonces se deshace, digamos, la ilusión, ¿no? Pero eso es una contradicción, eso es algo ilógico, es decir, afirmar, o sea, el subjetivismo es muy ilógico, porque pretender afirmar como verdad algo que es subjetivo es una contradicción in términis. O sea. Sí, pero eso es toda la posmodernidad, por eso en la posmodernidad, cuando la gente se casa, todavía dice que se casa para toda la vida, ¿no? Y siendo el matrimonio un contrato, la gente hace un precontrato matrimonial para ya asegurarse qué pasará cuando fracase mi matrimonio. O sea, te llevas al matrimonio diciendo que te querré toda la vida, pero hemos hecho un precontrato suponiendo que este matrimonio no va a durar para toda la vida. Y esto lo hace muchísima gente. ¿Esto es una profunda contradicción? Claro, porque si te casas convencido que es para toda la vida, no tienes que hacer un precontrato matrimonial para cuando fracase el matrimonio. Pero ya hemos entrado en esta lógica de constantes contradicciones, ¿eh? La posmodernidad se define también, o se podría definir por eso, ¿no? Como intentar vivir en la contradicción permanente sin, digamos, ser coherente, o mejor dicho, sin querer ser consciente de la incoherencia constante en la que vivimos, ¿eh? Y si nos descubren o nos desvelan esa contradicción y esa coherencia, solo hay dos actitudes: o acusarte de intolerante, porque estás poniendo en peligro su microcosmovisión, o bien, lo que decíamos antes, el cinismo, porque esto yo me lo he encontrado también, mucha gente decir, ya sé que es contradictorio, pero yo quiero vivir así, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues entonces, pues vive, ¿no? Pero claro, estos son microcosmovisiones que al final, como el hombre es social, el hombre es un ser también cultural, el hombre es un ser histórico, el hombre, al final, por mucho que queramos, no podemos abstraernos de todo esto. Entonces, este tipo de individualidades recurren a esas falsas felicidades porque es que no les queda más. Por eso, digamos, en la posmodernidad
funciona también la cultura del espectáculo, la cultura del divertimento, la cultura de lo cómico, la cultura del bienestar, porque ese escapismo que necesita el sujeto posmoderno para no afrontar la vida como tragedia, la vida como drama. Es decir, este subjetivismo que se absolutiza, que casi le viene en totalitarismo, casi no. O sea, en el momento en que este subjetivismo se absolutiza y te señala con el dedo porque tú no estás de acuerdo, eso deviene, podríamos decir, como hoy dicen, en unas actitudes verdaderamente totalitarias o fascistas, presuntamente. En el momento que te señalan a ti porque no estás de acuerdo, ¿no? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. O sea, me gusta poner el ejemplo a los posmodernos y a las posmodernas que lean la Suma Teológica. Porque la Suma Teológica, que Santo Tomás me perdone, es un ejemplo de tolerancia y de humildad. Es decir, Santo Tomás coge un argumento, coge el otro, los analiza y a partir de ahí extrae conclusión. Pero nunca Santo Tomás va a priori a saco contra el otro argumento. No sé si me estoy explicando. Sí, Santo Tomás siempre empieza con qué proponen los otros, ¿no? Y entonces dice, hay esta idea, esta otra. Bueno, vamos a reflexionar y a partir de ahí, de la segunda reflexión, dice, bueno, pues esta primera idea son las objeciones. A la primera, objeto esto, y vuelve a argumentar racionalmente. A la segunda, va resolviendo las objeciones racionalmente, pero con toda honestidad, digamos, lo que tú dices, con toda humildad, primero expone las tesis o las ideas del contrario, ¿no? Y entonces decir, bueno, yo no escondo nada. Hoy por hoy la mentalidad colectiva, como ha renegado de la razón, no de la racionalidad, pero sí de la razón, del uso natural de la razón, lo que hace es negar la mayor, o sea, que decir, ya está, ¿no? Y entonces encontramos que esa actitud es lo que hemos dicho, ¿no? Es la intolerancia de los tolerantes. A priori, yo tolero todo, menos todo aquello que me tenga que confrontar con la realidad. Porque ya no se trata ni siquiera de posicionamientos políticos, ni de posicionamientos religiosos, de que si tú eres un totalitario, que si tú eres un no sé qué, tú me quieres imponer. No, el gran problema no es que vean en los demás el peligro, alguien que afirme principios, un peligro que me quieran imponer ideológicamente, sino que lo que dicen otros a este hombre posmoderno le confrontan con la realidad. Y el hombre posmoderno no quiere confrontarse con la realidad. Por eso si la gente se pone muy nerviosa, y eso es una experiencia que he tenido muchas veces, si hablas de la muerte, si hablas de lo bonito que son los cementerios. A mí los cementerios me gustan. Hay rutas de arte por toda Europa por los cementerios porque hay auténticas obras de arte, son magníficas. Y a veces comentándolo con gente, hay gente que se empieza a poner pálida, tiembla, no me hables de esto, no quiero saber. No, pero si los cementerios es una realidad, no me gusta ir a los cementerios. Bueno, pero si te hablo del cementerio como obra de arte, ¿no? Como una especie de museo, ¿no? No. Cuidado, próximo titular, tal vez en algún medio de comunicación, presuntamente a Javier Barraicoa le gustan los zombies. Javier Barraicoa es pro-zombie. Bueno, yo creo que el hombre zombie es la metáfora del hombre posmoderno, porque es el hombre que no tiene conciencia de la muerte. Es curioso, algún estudio con algún amigo hemos hecho sobre la figura del zombie como metáfora del hombre posmoderno, porque es el hombre que, digamos, consumista, ¿no? Es la figura del consumista, donde al final hay que consumir sin ninguna finalidad, porque el zombie no come para alimentarse, porque ya está muerto, esto es evidente. No come, digamos, ha perdido incluso la capacidad vital animal de reproducirse. Solo puede reproducirse mordiendo y comiendo a los demás. O sea, es el consumista en estado puro, ¿no? Donde simplemente sería capaz incluso de morderse a sí mismo, ¿no? Y es el autoconsumo, ¿no? Es la autoconsunción del individuo, ¿no? Y además que se mueve como las masas, ¿no? El zombie se va moviendo, es esas masas que a veces las vemos en el Corte Inglés o a veces las vemos en las películas de zombie, pero todos están buscando irracionalmente algo que consumir y sabiendo, bueno, el pobre zombie no sabe nada, pero digamos
sabedores nosotros de que eso no le va a dar la felicidad. Comerse a otro no te va a dar la felicidad, ni siquiera te va a cubrir tus necesidades, porque esas necesidades no son reales. Las películas de zombies dicen, bueno, es el instinto del apetito y de supervivencia, de alimentación, lo que le mueve, pero no es una finalidad real, porque coma o no coma, seguirá viviendo zombie. Esto que comentas precisamente de que muchas veces la gente somos como zombies cuando vamos a comprar y tal, esto en más de un estudio efectuado por psicólogos o psicólogas que he tenido la suerte de leer, se ve como muchas veces la compra se convierte en algo adictivo muchas veces, o no necesariamente adictivo, sino como una especie de recurso, de escape frente a determinados problemas que uno pueda tener. Es muy bestia esto. Sí, sí. O sea, el hecho de ir a consumir sencillamente porque sí, porque tengo una ansiedad y voy a intentar, pues, no sé, que se me pase comprando esto, o porque tengo un problema y me voy de compras para evadirme de eso, ¿no? Pero no realmente porque sea algo necesario, justo y necesario, ¿no? En ese momento. Sí, esto es lo que comentábamos antes de confrontarte con la realidad. Confrontarte con la realidad es muy duro, porque es reconocer tu flaqueza, tu debilidad, tus fracasos, y entonces el escapismo también viene por el consumo, ¿no? Y todo esto sí que está estudiado, como psicológicamente se busca en el consumo una especie de alivio psicológico, de presión psicológica, de estrés, de ansiedad, que muchas veces no lo produce la propia vida y el ritmo de vida que llevamos, que sí, que nos produce estrés y ansiedad, pero es algo más. Ese estrés y ansiedad lo soportaríamos mejor si tuviéramos una cosmovisión donde entender por qué tenemos que trabajar duro, por qué tenemos que muchas veces soportar pruebas. En cambio, como esa cosmovisión ya no existe, pues lo único que existe es el escapismo, es buscar en el consumo. Esto está estudiado en psicología, además es adictivo profundamente, esto lo saben los grandes expertos en marketing, los grandes, cómo, digamos, crear o recrear espacios de consumo en los grandes espacios, los grandes áreas de comercio, como es una mezcla de ludismo, de juego, es una mezcla de espectáculo, es una mezcla, todo ahí se combina perfectamente, está muy estudiado, son técnicas desde el neuromarketing hasta lo que queramos, donde claramente saben que este hombre posmoderno se aboca al consumo como una especie de huida en ese mundo sin metarrelatos, porque el metarrelato te afronta al drama. Te lees el Quijote, te lees la Ilíada, te lees los grandes relatos históricos, y todo en ellos está jugando la existencia, el sentido de una persona, su destino, su vida. Siempre se plantea la libertad, el determinismo, si todo está determinado por los dioses, la ironía de los altos poderes divinos contra el hombre, si el hombre es un mero juguete, si el hombre tiene importancia. Todo esto en la literatura griega, clásica, y luego ya en la cristiana siempre están estos elementos, ¿no? Entonces eso educaba en el sentido de que la vida pues tenías que afrontarla, ¿no? En cambio, ahora no la afrontamos, ahora simplemente rehuimos de ella y nos vamos se han llamado así, ¿no? Los grandes templos del consumo, los grandes espacios de ocio como la IA en Barcelona, se han llamado templos. ¿Y por qué son un templo? Porque incluso reproducen la idea religiosa, todos son mármoles, las fuentes de agua, la vegetación dentro de estos espacios, ¿no? Es una recreación casi del viejo templo griego, del viejo templo romano, o de los viejos templos babilónicos, donde la naturaleza quedaba capturada, ¿no?, en lo sagrado, y a partir de ahí se reproducía en un templo. Y esos grandes espacios pues te dan, es una pseudo, como entrar en la catedral, donde la magnificencia del espacio interior, digamos, que remueve el alma, pues al entrar en un gran espacio comercial, ver esa amplitud produce los mismos efectos psicológicos en el alma, ¿no? Ya te digo, esto está más que estudiado y es tremendo porque al final lo que hace es mover una economía, un capitalismo, un consumo que consume, ¿no? Que te consume la vida, que te consume el alma, que te consume
y creyendo que es tu liberación, ¿no? Cuando en realidad es tu esclavitud. Esto, perdona Javier, yo no sé si te estoy tirando mucho de tu tiempo, pero o sea, ahora te hago una última pregunta y luego entramos en el tema propiamente de la posmodernidad, del nihilismo y el concepto de tiempo, ¿no? Pero o sea, al hilo de esto, hablaba también con un compañero o compañera, ahora no recuerdo, hace ya unos años, y me decía, mira, la discoteca, y ahora muchos jóvenes y jóvenes pero da igual, que se nos lancen como si fueran zombies. Pero que me comentaba un compañero y una compañera que la discoteca venía a ser como una especie de simulacro también de oficio religioso, donde hay una serie de fieles en una pista frente a un altar, que sería la tabla o la mesa del disc jockey, o de la disc jockey, que van poniendo ahí esa música a frenesí, ¿no? Yo no sé esta comparación si es muy exagerada o realmente también puede ser paralela a lo que decías antes de las grandes zonas de consumo como un templo religioso. Bueno, casi se parecería más al infierno por la oscuridad y el calor y todo esto, pero es verdad que hay algo de religioso. De hecho, cuando analizamos clásicamente desde la antropología religiosa muchas religiones antiguas, para eliminar el sentido de lo personal, de la identidad personal, no del individualismo, que es algo posmoderno, sino de la identidad personal, y subsumir al individuo en unos éxtasis colectivos para que, digamos, así se conectara con la divinidad, y esto lo vemos en el vudú, lo vemos en muchas formas, que la pérdida de la conciencia personal para caer en una especie de éxtasis colectivo como proceso religioso, se repite pues en las discotecas, clarísimamente. ¿Por qué? Porque a través de ciertos bailes rítmicos, estos bailes rítmicos o actualmente se han traducido, pues en las discotecas ya no se escucha música melódica, música como los viejos guateques, ¿no? Es música máquina, es ritmo, es a partir del ritmo, a partir del consumo de sustancias, igual que en los viejos ritos religiosos también se tomaban sustancias alucinógenas, a través de la proyección de la masa en alguien que se, digamos, se destaca de los demás bailando. Esto ocurre en el vudú, pero aparece también en las discotecas cuando ponen a esas chicas y a esos chicos en unas jaulas colgando, ¿no? Como forma de proyectar y de identificarse y digamos, ir repitiendo los gestos, los ritmos de esos sujetos. A partir de ahí se crean esta especie de éxtasis colectivos que, insisto, cuando estudiamos antropológicamente en las religiones clásicas, es como subsumir el alma en una existencia superior, una existencia superior, y por lo tanto se haber encontrado el canal, el puente de conexión con lo divino, con el mundo de lo divino, de los dioses, llámalo como quieras. Como en la posmodernidad se niega lo divino, lo que se entra es una especie de éxtasis en otra dimensión de mí mismo, que en el fondo es una huida incluso de mi yo, de necesito ir a la discoteca, porque en cuanto entre a la discoteca empieza a bailar, mi yo personal empezará a desdibujarse, empezará a dejar de existir para entrar en un proceso de conexión colectiva que además conseguirá que, por ejemplo, sea capaz de tener relaciones sexuales con alguien que desconozco, que esto es muy corriente en las discotecas, como está más que estudiado, se dan situaciones que se llama de sexo de riesgo. ¿Por qué? Porque en ese momento voy a tener relaciones sexuales con alguien que ni siquiera conozco, no sé si tiene SIDA, no sé si tiene, da igual. ¿Por qué? Porque estoy en un éxtasis donde yo he dejado de ser yo y yo he dejado de tomar decisiones racionales, prudentes, lo que sea, ¿no? Cosas que no se harían en otras circunstancias. O cualquier otra circunstancia, nadie se atrevería a acostarse con un vecino o vecina que lo conociera y no lo conociera, ¿no? Estaríamos funcionando con otros resortes morales, mentales, de contención, que en las discotecas no ocurre. Y esto, insisto, es muy propio, y hay una analogía y una comparativa con muchos rituales que acaban en orgías. Muchos de ellos acaban precisamente en formas de comportamiento orgiástico, porque la orgía, como forma religiosa en las religiones primitivas o culminación de ritos religiosos,
era, digamos, la descomposición, la orgía es la descomposición de la estructura social, donde ya no hay marido, mujer, no hay hijos, pues en la orgía puede ocurrir incestos, puede ocurrir adulterios, puede ocurrir de todo, porque hemos dejado de ser personas que nos relacionamos de una forma especial y definida con otras personas. Tú eres mi hermano, tú eres mi hija, tú eres mi mujer, yo soy tu marido. Esas formas relacionales, que son las que también nos dan nuestra identidad, son las que nos autoobligan a que ciertas cosas no las podemos hacer con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con otras mujeres. Y entonces eso en la discoteca es como, no solo la discoteca, pero bueno, la discoteca es el ejemplo claro donde desaparece todo este tipo de estructura social para convertirse en una masa psicofísica, psicológico-física, fusionada en un éxtasis que puede durar horas, puede durar noches enteras, y a partir de ahí uno actúa sin ninguna necesidad de responsabilidad moral. Mira, para acabar, ¿qué es un decir, Javier? Es un decir, acabar es un decir, ¿eh? Pero una vez ya contextualizado, después de prácticamente 3/4 de hora de entrevista, ¿vale? Contextualizada la posmodernidad y el nihilismo en la última parte, ¿vale? De Tiempo Muerto, de la obra de Javier. No sé si para acabar o no para acabar, pero la relación, ¿verdad? O cómo se entiende en última instancia el tiempo en este contexto histórico que has definido y su vinculación con las modas, que lo analizas aquí en tu libro, y curiosamente también con los cómics, que también lo analizas aquí en tu libro. Entonces, que es como ya el último apartado, ¿no? del libro. Entonces, un poquito, posmodernidad, concepto de tiempo, moda y cómics. Bien, en la posmodernidad el concepto de historia es muy peculiar. Si bien en la modernidad, antes de la modernidad las culturas, decíamos, son tiempos cíclicos, tiempos repetitivos, tiempos de... la modernidad trae el sentido de historia como forma de secularización del tiempo judeocristiano. Pues ahora el nihilismo lo que va a proponer es que no hay tiempo, o el tiempo no es importante, pero sin embargo va a recurrir constantemente a las antiguas formas de tiempo, pero recicladas por esta especie de individualismo y subjetivismo. Por ejemplo, la idea de que la vida y la existencia se reducen a la experiencia de una dualidad que al individuo posmoderno se le vuelve terrible, que es circular, es cíclica, es el tiempo de trabajo, el tiempo de ocio, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, el fin de semana, vivir para gozar del fin de semana, pero ver cómo el fin de semana se agota y entonces tienes que volver a empezar otra semana y esperando ese fin de semana se volverá a agotar. Entonces es como constantemente vivir en una expectativa cíclica de un tiempo que no sea como el marxismo o como el cristianismo, que en un momento se llega a una especie de eternidad y ahí se va a gozar de una plenitud, sino que la queremos vivir esa plenitud momentáneamente, ¿no? Hasta tal punto que se llega a la paradoja que reflejaba un anuncio, creo que de Calvin Klein, de las colonias, que decía, el eslogan era Eternity, la marca era Eternity, y entonces el eslogan era un instante de eternidad, ¿no? O sea, si es eterno no puede ser un instante, ¿no? Y si es un instante no puede ser eterno, pero esa es la psicología del hombre posmoderno, ¿no? Yo quiero vivir cada momento como una experiencia única, inigualable, irrepetible, cuando sabemos por experiencia que buena parte de la vida son rutinas en las cuales pues cada día tendremos que comer, tendremos que desayunar, tendremos que volver a empezar otro nuevo curso, tendremos cuando acaben las vacaciones. Por eso el hombre posmoderno aborrece totalmente de lo que sea rutina, pero está, sin embargo, él metido en una rutina cíclica de la cual es imposible salir. Y entonces, por ello, en la posmodernidad se configura una especie de pasado, que ya no es el pasado histórico que me va a condicionar mi presente, porque soy heredero de una cultura, de unos valores, de una tradición, sino que el pasado se convierte en una especie de nostalgia para reactivar el presente. Cuando el presente se vuelve
digamos, demasiado consciente de que mi vida es efímera, de que mi tiempo es efímero, no tengo ninguna esperanza en un metarrelato, pues entonces el pasado se convierte en algo que nos ayuda a renovar el presente. La moda se entendería así, la moda es renovar el presente, es la renovación constante del presente. Es como decir, solamente existe el presente, no existe la historia, solo existe el momento, el instante es lo único que vale. Muy bien, pero este instante, que es efímero, le voy a dar una consistencia. ¿Cómo? Renovándolo cada vez. Por lo tanto, cada año tiene que haber una moda, cada año me tengo que acoger a un nuevo estilo, cada año tiene que aparecer un nuevo cantante, cada año tiene que aparecer una nueva película, cada año un nuevo estilo de lo que sea. Y entonces, esos son como pequeños ciclos, pequeñas renovaciones que hacen, que nos explica muy bien lo de la nostalgia. ¿Por qué cada X tiempo nos dicen, vuelven los 80, vuelven los 90, vuelven, porque necesitamos como rememorar el pasado, pero no para decir, ¿cómo pensaban mis padres en los años 80? ¿O cómo pensaba yo cuando era joven? ¿No? ¿He cambiado? ¿Hacia dónde he ido? No, no, simplemente es porque esa nostalgia nos da como un cierto descanso psicológico del presente. Es como decir, todavía no he envejecido, no estoy envejeciendo, no, sino que puedo recuperar mi juventud de los años 80, de los años 90. Y entonces el mundo de consumo sabe jugar muy bien con esta ansiedad transformada en nostalgia sobre el pasado, que no es un pasado real histórico, sino aquello que he reconfigurado en mi memoria como que me hizo feliz en el pasado y por tanto ahora en el presente, como no puedo conseguir la felicidad, necesito eso. Por eso las modas vuelven, decimos, vuelven las modas, porque es parte de esa constante intentar mantener el presente como algo sustancioso, sustancial, algo que se mantiene por sí mismo, cuando el presente es un continuo devenir. Lo importante es el pasado y lo importante es hacia dónde voy, el futuro. Los presentes instantáneamente van sucediéndose. Y entonces esto explicaría muy bien el fenómeno moda, como una ilusión de que las cosas cambian, pero sin cambiar. Y además nos da la paradoja de que la moda, que parece que es algo espontáneo, mira, se ha puesto esto de moda. Todos sabemos que las modas, al menos en el vestir y en tantas y tantas cosas, se van pensando y las grandes industrias las piensan con años de antelación. Con 2 o 3 años de antelación se decide. Ahora se está decidiendo cuál será el color que se llevará en verano en el 2023 o en el 2024. ¿Por qué? Porque exige todo un proceso de preparación mundial de telas, de colorantes, de diseños, de todo esto, que eso no se improvisa de un año a otro. Por lo tanto, las modas que parecen espontáneas, esto es cuando aparecen anuncios en telediarios en invierno y dicen, este verano se llevará esto. Oye, ¿usted cómo sabe que se llevará esto? El bikini de este color, o se llevarán estos bañadores, porque ya lo saben, porque esto ya está perfectamente diseñado, o se sabe que ya desde hace años que los colores de los coches irían pasando. Antes estaba ese metalizado gris, digamos como color omnipresente, ya se sabe que iba a dominar un color que es el blanco, que es un color, por cierto, muy feo para un coche, pero la gente lo asocia a ecológico, lo blanco es ecológico, ¿no? Entonces, todo esto ya estaba pensado porque hay toda una gran industria que ya hace años ha decidido que tenemos que pasar del coche de consumo de gasolina o diésel a consumo eléctrico. Y por lo tanto, asociamos lo blanco a lo eléctrico, a lo ecológico. Entonces los coches blancos parece que son más ecológicos en la psique interior, en nuestro inconsciente, que no un coche más oscuro, de color más oscuro, que parece un color más contaminante. Bueno, todo esto nos llevaría a entender a la moda. Y respecto al cómic, el cómic, esto lo plantea muy bien Umberto Eco en su obra Apocalípticos Integrados, donde ve que el cómic es una inversión de los relatos, de los grandes metarrelatos. El gran metarrelato, ¿en qué consistía? En que constantemente una obra era inmortal, el Quijote, la Ilíada, la Odisea, son obras que perduran en la historia, que nos cuentan que la vida
el relato de la historia de un hombre, cómo se va transformando, cómo intenta volver a casa, en el caso de la Odisea, Ulises, cómo el Quijote del mundo de la locura pues va caminando en busca de un sueño hasta encontrar la razón y vuelve a la racionalidad ya en su vejez. En cambio, Sancho Panza, que es el realista, es el hombre práctico, es el que acaba viendo la vida todo imaginativamente, pensando que le van a hacer rey, que van a darle condecoraciones. Pues bueno, ese es el relato, el metarrelato clásico, tradicional. Es lineal. Siempre escucharemos y leeremos igual el Quijote. Siempre la vida de un hombre que está en camino, está en proceso hacia un bien o hacia una desgracia, hacia un mal, pero es su vida. En cambio, el cómic, dice Umberto Eco, cambia la estructura del relato. Es un cambio sutil, pero es un cambio, digamos, muy propio, en el fondo, de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque no es la historia siempre igual de un hombre que va envejeciendo, sino que el cómic son relatos de un hombre que nunca envejece. El héroe, nunca veremos un cómic de Superman en el asilo, las aventuras de Superman jubilado. Es verdad que recientemente Marvel, por ejemplo, ha sacado alguna historieta de Old Logan, ¿no? No sé si te suena el personaje de Lobezno, de Lobezno, de la Patrulla X, bueno, pero de manera muy ocasional, ¿eh? La historia del viejo Logan, o la historia del viejo Halcón, o la historia del viejo Capitán América, ¿no? Pero de manera muy ocasional, ¿eh? De manera muy ocasional. Esto es como, sí, es verdad, estos son como búsquedas de intentar ensayar nuevos relatos. Igual que Superman, pues se recrea la historia del niño, ¿no? que llega a la Tierra, se puede crear o recrear la infancia del niño, pero la esencia del cómic es que el cómic Batman, que lleva 40 años funcionando, Batman en el fondo no ha envejecido, ¿no? No ha envejecido nada, no, sí. Cachas. Pero ¿qué pasa? Que cada relato no es como el Quijote, que el relato siempre es el mismo, sino que cada relato, cada capítulo es diferente. Es un hombre que consigue la eternidad haciendo cosas diferentes constantemente. Y entonces lo que cambia es el relato, que además más o menos siempre sabes cómo va a acabar, ¿no? Va a acabar que va a triunfar el bueno y el malo va a perder. O sea que son diferentes historias bajo una misma estructura, pero de un personaje que no envejece. Esto es lo importante, ¿no? Entonces Umberto Eco dice que aquí se está dando como una revolución, una inversión en el sentido del tiempo del relato, ¿no? Y que corresponde mucho con lo que hemos visto de la posmodernidad, donde la gente cree que si hace muchas cosas, que si va de vacaciones, que si tiene muchos hobbies, que si ve muchas películas, que si ve muchas teleseries, que si hace muchas cosas, eso le está salvando del paso del tiempo, le está como el héroe del cómic, le está preservando de envejecer. Pero evidentemente seguimos envejeciendo. Lo único que hacemos es, digamos, hacer cosas propias de la infancia o de la adolescencia, pues ahora la gente las está haciendo con 40 años, ¿no? Porque quiere atarse a ese momento de felicidad nostálgica que tenemos, que es nuestra adolescencia, es nuestra primera juventud, incluso algunos recuerdos de infancia, y entonces es como atarse a eso. Y eso explica también muy bien por qué los padres se autoproyectan en los hijos, cuando tenía que ser al revés. El hijo tendría que tener como referente al padre, pero muchas veces los padres quieren que sus hijos repitan las experiencias que ellos han tenido. Y por eso cada X tiempo vemos que el mercado, que conoce todas estas psicologías, saca para los hijos, pues, yo qué sé, pues Pippi Langström, ¿no? La serie de Pippi Langström. Para los chicos, pero no es para los chicos, es porque los padres conocen esa historia, que esa serie que la vivieron y la disfrutaron en su adolescencia, y entonces la compran a sus hijos para que sus hijos vuelvan a repetir esa experiencia, con lo cual ellos están reviviendo su propia experiencia y, digamos, ellos están intentando rejuvenecerse a través de los hijos, ¿no? Cuando la lógica en la historia siempre ha sido al revés, ¿no? Ha sido que los padres arrastran a los hijos contra su propio deseo
para salir de la infancia. El niño quiere quedarse en su infancia, el adolescente quiere quedarse en su adolescencia, el joven quiere quedarse en su juventud, ¿no? Y siempre tiene que haber algo que nos arranque de esos estadios para que, digamos, se correspondan a nuestra naturaleza en la medida que nos vamos haciendo adultos. Por eso la posmodernidad es enemigo del adulto, es enemigo del adulto serio. El adulto infantilizado lo adora y lo venera. Adora a los padres infantilizados, ¿no? Los padres que con 40 años están jugando con sus hijos matando marcianos. Aborrece de los ancianos. Los ancianos ya evidentemente ya es un estadio que tiene que desaparecer. Por eso los asilos, es la desaparición pública del anciano, de los parques, ya no los vemos en los parques, no los vemos, solamente la relación con el anciano es familiar, es privada y reducida a visitas al asilo, ¿no? En la posmodernidad todo esto molesta. Hemos creado una ilusión de juventud precisamente en las sociedades donde la población está más envejecida, porque esto es lo curioso, esto también se lo digo a los alumnos. Si vemos la televisión, todo es un canto y un alarde los anuncios a la juventud, a la plenitud, a la hiperactividad, y digo, pero si cogemos los datos demográficos, esto que ocurre en Occidente está ocurriendo en las sociedades más envejecidas, poblacionalmente, demográficamente. Por lo tanto, esta sublimación de lo joven y de la juventud, en el fondo es un reflejo de una sociedad también que está envejecida, ¿no? Claro, por lo tanto, para acabar, Javier, que llevamos prácticamente ya una hora y 2 minutos de entrevista, madre mía, perdona por el abuso, perdona, O sea, por lo tanto, en la posmodernidad, en el nihilismo, la gente, las personas presuntamente pretenden evadirse del presente con la hiperactividad y por lo tanto también con el infantilismo, ¿no? Con la nostalgia. De alguna manera intentan liberarse del paso del tiempo que de manera inminente nos lleva a un destino que es la muerte, y esa es la realidad que tenemos que asumir, ¿verdad? Pero esa muerte tiene un sentido en la cosmología cristiana, católica, y la gente quiere liberarse de todo eso. No quiere saber nada de la muerte, no quiere saber nada de la trascendencia. O sea, en el fondo es una crisis religiosa, profundamente religiosa. Es que cuando veo es que tú... Perdona, Javier, pero yo lo voy a decir públicamente, no se me caen los anillos. Ahora mismo, cuando tú estabas hablando de todo esto, yo me sentía plenamente reflejado. Me encantan los cómics de superhéroes. Leo Batman, leo Superman, ¡buah! Todo el tema de la nostalgia, yo qué sé, veo a veces alguna publicidad, alguna historia y te regodeas, ¿no? Fíjate en el pasado y tal. Y es que es clavado. Esa sensación como de descanso psicológico, cuando tú ves algún elemento de tu infancia o de tu adolescencia, es clavado, tío. O sea, perdona, pero, o sea, completamente reflejado, Javier. Sí, sí, bueno. Completamente reflejado, macho. Pero eso no estaría mal, porque en cierta manera también es connatural, ¿no? Tener nostalgia de las cosas que has vivido, si fuera acompañado de un metarrelato de la vida y de la existencia, de una cosmovisión. Entonces, esas experiencias incluso serían enriquecedoras porque las sabes colocar en su sitio. Lo malo es cuando no tenemos esa cosmovisión, ese sentido histórico, ese sentido de drama de la historia, ese sentido de que mi destino me lo estoy jugando yo con mi libertad. Y entonces me quedo solo con la nostalgia para rellenar ese espacio, porque entonces esa nostalgia se vuelve otra vez expansiva, encuentra un espacio que rellenar porque no hay nada que lo contenga. Entonces, no es malo, claro, tener esos recuerdos, todos guardamos cosas, esto es propio de la psicología humana, ¿no? Guardar cosas y con la ilusión incluso de un día decirle a tus hijos, pues mira, esto se lo regalé a tu madre, ¿no? O tal, o como las madres guardaban cosas para que la hija se pudiera incluso casar con el mismo vestido de novia, ¿no? En aquellas épocas que era caro, pues todo, ¿no? Y entonces regalaban, pues esto me lo regaló mi madre cuando me casé, entonces yo lo regalo a la hija. Eso no es nostalgia, o tiene algo de nostalgia, pero es una nostalgia sana en el sentido que está enmarcado en una tradición, ¿no? Ahora, si eso lo arrancas de una tradición, pues entonces te encuentras con los nuevos ricos, ¿no? Porque la psicología del nuevo rico es, como yo no he tenido nada, lo primero que hacen los nuevos ricos es comprarse antigüedades, comprarse, van a casas de antigüedades, pues son muy horteras los nuevos ricos, ¿no? Van a un anticuario y llenan, porque
intentan rellenar algo que nunca existió, ¿no? Entonces, es como, tengo dinero en el presente, he conseguido dinero, pues ahora me voy a comprar un pasado. Y me compro un Picasso, y me compro no sé qué, y me compro un coche antiguo de estos de lujo, ¿eh? Cosas que yo nunca habría tenido, las estoy reconstruyendo a posteriori. Soy capaz de construirme una historia, ¿eh? Incluso entre los nuevos ricos americanos era muy típico buscar nobles arruinados en Europa y comprarles el título de nobleza, ¿eh? Porque como el americano no tiene título de nobleza, pues ahora soy el varón de no sé qué, pero ¿por qué he comprado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no eres fruto de un pasado real, ¿no? Sino que yo me he construido, por mi poderío económico, en este caso, pues me he reconstruido un pasado, ¿no? Pero también me puedo reconstruir recuerdos, también los puedo reconfigurar, y esa es la nostalgia, digamos, tóxica, que es propia de la posmodernidad, ¿no? Pues nada más, Javier, de verdad, muy agradecido. He hecho aquí una confesión pública, pero que no me importa, en tanto que sirve para, en la medida de lo posible, para sustentar todavía más tu argumentario, ¿no? Por lo tanto, muy aconsejable para todos y todas que seguís el canal Tiempo Muerto, ¿no? De Javier Barraicoa. Hemos hecho 2 programas muy intensos para explicar un poco el libro, pero a pesar de que don Javier nos lo haya explicado, se recomienda la lectura atenta, sosegada, tranquila, reflexiva del libro. Es decir, Javier nos lo ha ido explicando, ha hecho esbozos, pero hay que comprarlo y hay que leerlo con tranquilidad. A lo largo de varias sesiones iremos hablando de más libros de Javier, que creo que don Javier es a nivel de superhéroes, es el hombre de enciclopedia, es decir, enciclopedia man. O sea, te sabe de todo, y por lo tanto, pues iremos hablando, iremos, como diría el lenguaje posmoderno, ahora Javier se nos va a enfadar, como diría el lenguaje posmoderno, iremos deconstruyendo los libros de Javier, ¿eh? Pues muchísimas gracias, de verdad, don Javier, por haber aceptado de nuevo la invitación, y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana. Muchas gracias.